como la tuberculosis, que en muchos aspectos se puede asociar cuando no hay lesión cutánea. Y la confirmación siempre, en lo posible, es con la histología de la lesión. Si hay lesión en piel, es más sencillo. Si no, si hay lesión pulmonar, que es la más frecuente, se hace un estudio de biopsia pulmonar, sea por broncooscopía, que es el más común, y en la que se encuentra típicamente el neuroma histológico no clasificable, ¿no? Pulmonarmente se hace eso, se hace una broncooscopía y en algunos casos cortos una cirugía con una biopsia dirigida, ¿no? Pero la mayoría, cuando hay una lesión central, se ingresa por broncooscopía. En la parte respiratoria, en la parte pulmonar, cuando nosotros ingresamos por una broncooscopía y la lesión es central, es más fácil, es más accesible. Cuando las lesiones son periféricas a la parte central, son más pegadas a la pared torácica, tener un diagnóstico por broncooscopía es más difícil. Ahí lo que se hace es funciones con aguja o a veces toracotomía, cirugías abiertas. Y bueno, la clínica, los enfoques están acá para que lo revisar. La radiología puede ser alterada en muchos de estos pacientes, algunos con afectación central, otros con linfadopatías, y hay una clasificación imaginológica para ver en qué grado está la afectación pulmonar. El grado 0 es cuando no hay afectación pulmonar visible en una placa, no ve una vértebra, sino ve lesión pulmonar. El grado 1 cuando hay alteración linfática bilateral, paraidial, es decir que tenemos el corazón, el mediastino y a los lados del mediastino, a los lados del corazón, tenemos grupos ganglionares aumentados de tamaño. El grupo 2 tenemos lesión con linfadenopatía bilateral, pero también tenemos lesión pulmonar. Entonces, en el grupo 2 tenemos las dos tipos de afectación, parenquimal y también linfática. En el grupo 3 tenemos infiltrado parenquimal, una alteración en la parénquima pulmonar, pero sin linfadenopatías, es decir, no se encuentran los grupos ganglionares alterados. Y el grupo 4 ya es cuando es un estadio bastante avanzado, se ve ya una fibrosis pulmonar, una alteración de la arquitectura, como si fuera una enfermedad mucho más crónica. Acá tenemos los diferentes grupos, acá tenemos afectación ganglionar, afectación más parenquimal, no tanto ganglionar, y ya unos casos un poco más gruesos que se pueden iniciar en el grupo más avanzado. En las tomografías a veces tenemos diferentes tipos de patrones. Acá tenemos patrones micronodulares, algunos con sectores linfáticos, aumento de ganglios en las zonas, y acá hay atractos más reticulares, más fibróticos, en estados más avanzados. Este es un PET scan. El PET scan es una tomografía con emisión de positrones, una sustancia de contraste, y que se asocia o se une a las zonas metabólicamente activas del cuerpo, donde hay inflamación, donde hay un tipo de infección, se puede asociar. Bueno, y acá se ven las regiones ganglionares cómo están afectadas. En la patología, lo que volvemos a decir, esto sí es importante. ¿Qué tipo de lesión te da la sarcoidosis? Volvemos a decir, granuloma, necrotizante no casi. Acá tenemos lo mismo, entonces tenemos placas alteradas. Si la placa es alterada, se tiene que ingresar una biopsia pulmonar en lo posible, puede ser por broncooscopía o por biopsia torácica lateral con MIPA o con una mini toracotomía. Si hay glonomas presentes, no clasificantes, se sospecha una sarcoidosis, y si no hay, se descarta como diagnóstico. El diagnóstico diferencial, lógicamente, con las enfermedades infecciosas crónicas, tuberculosis de la cabeza, que la sintomatología es bastante parecida, el AP cambia eso, pero hasta eso la sintomatología es bastante parecida, linfomas, histoplasmosis, neumoconiosis, neumonía, también te necesita hacer un diagnóstico diferencial, y para eso ahondar en el diagnóstico es siempre muy útil. El tratamiento. El tratamiento va a variar de la sintomatología del paciente. Si el paciente tiene poca sintomatología, muchas veces no es necesario ser tratado, pero cuando hay sintomatología aguda o que hace peligrar el estado del paciente, sí necesita un tratamiento. Y el tratamiento se basa en diferentes principios, pero los corticoides son de los principales manejos que se da inicial en casi todas las etapas. Diferentes tipos de corticoides, se puede dar prednisolona, nuevamente prednisolona, pero el corticoide como que es la base del tratamiento en sí de la sarcoidosis. Ahora, en algunos pacientes que no responden a los corticoides, se puede dar inmunomoduladores o tratamiento biológico en ese último tiempo.
hay como una especie de escala en cuanto al tratamiento. Entonces, la primera línea de tratamiento son corticoides. La segunda línea de tratamiento, cuando no responde bien a los corticoides o hay un avance en la enfermedad que está en el tratamiento óptimo con corticoides, se da citotóxicos y inmunomoduladores, hidroclorotiazida, aciatropina, metotrexato, microfenolato. Y si no hay una respuesta a esta segunda línea, la tercera línea sea tratamiento monoclonal o tratamiento biológico, como anti-interferón, anti-interleucina 23. Pero aquí hay como una gradación en el tratamiento. Las dosis son estas, igual es para que la tengan en consideración, no son para que igual la memoricen en este momento, pero sí es necesario que vean que la evolución del tratamiento es corticoides, inmunomoduladores y en todo caso terapia biológica. Ya, entonces si tenemos algún paciente con un diagnóstico de psicosis, si tiene un riesgo elevado, es decir, tiene poca sintomatología, tiene pocos factores de riesgo en sí, el tratamiento a veces solamente se basa en corticoides. Si son un grupo intermedio con síntomas un poco más agudos, un poco más que comprometen la vida, se da corticoides y si no responde va a metotrexato, aciatropina. Pero, y aún en los pacientes de alto riesgo, la base siempre va a ser los corticoides en el tratamiento. Y de acuerdo a la respuesta del tratamiento inicial, se avanza en la intensidad del tratamiento. Pero la base del tratamiento, podemos indicar, son las corticoides. Entonces hablamos de sarcoidosis, ahora vamos a hablar un poco de etilosis. Doctor, entonces la sarcoidosis, solo se puede hacer, digamos, la detección pulmonar, pero también puede ser solo afectación en otros órganos. Sí, pero en la gran mayoría es de afectación pulmonar. Para 80, 70, 80% tienen afectación pulmonar. Que tengan afectación cutánea o solo linfática es más raro. Eso es menos común. La mayoría sí tiene afectación pulmonar. Y la mayoría de diagnósticos es en algunos por biopsia en piel y en otros por broncoescopías. Las lesiones en piel es un 20-30% de los pacientes. La gran mayoría hacen afectación pulmonar, y hay que la clasificación pulmonar es importante también, ver qué tan comprometido está, de acuerdo a la clasificación que hemos visto. Pero la gran mayoría es pulmonar. No, es que depende. La mayoría no tiene muchos síntomas. Y en los que tienen síntomas, la mayoría son pulmonares. Disnea, tos, cuando subaguda de fiebre, baja de peso, como infección. O sea, el diagnóstico diferencial con tuberculosis, con enfermedades infecciosas crónicas es bastante común. Pero hay que te diferencia un poco, podemos decir, el grupo de riesgo, mujeres, raza negra, la mayoría, que poseen algún evento o compulsión de manera crónica, y la biopsia es la que te diferencia. Si no es tu biopsia, los normas no clasifican. Ahora vamos a hablar un poco de etilosis, que es una enfermedad así mucho más común, asociada más al contacto con animales. En Lima, en provincias donde se cría ganado, es común. No sé de acá cuántos tendríamos de cierre, pero es bastante común en algunos lugares. La parte del cuerpo más afectado es hígado y pulmón en ese orden, ¿no? Porque hay un metabolismo, ¿no? Y es el parásito por vía digestiva, tiene un primer filtro hepático y un segundo filtro pulmonar, pero y por eso que es la frecuencia en ese sentido, ¿no? Entonces esa gente que cría ganado y tiene contacto con perros normalmente, que justamente comen la carne contaminada de esos animales, o contacto con esos también de esos animales. Entonces, en cuanto a la etilosis, el agente principalmente afectado es el Staphylococcus granuloso. Está asociado a contactos con perros o lobos en zonas de pastoreo normalmente, que es el huésped definitivo de esos parásitos. Y en estos parásitos se eliminan los huevos al suelo, contaminan el suelo y el agua, y el hombre o el ganado son a veces hospederos intermediarios accidentales de estos parásitos cuando están en contacto con esos animales. Es más frecuente el contacto desde niño. A veces uno cuenta o sabe cuánto tiempo se ha infectado por el tamaño del quiste atípico. Algunos comentan que a nivel hepático el quiste puede crecer de medio centímetro por año, a nivel pulmonar de medio centímetro, un centímetro por año. Sé que tú cuando sabes de qué tamaño estamos o no sabes cuándo ha sido el contagio. Entonces, cuando los niños están en contacto con perros, con heces contaminadas, se llevan la mano a la boca, hay un ingreso por vía digestiva, hace un metabolismo hepático y de ahí del hígado se disemina a muchos órganos, principalmente el pulmón.
Entonces acá tenemos el parásito adulto que está en el perro en su disposición de libera los huevos, esos hacen su ciclo a través normalmente del ganado, de las vacas, de las ovejas, y hace su crecimiento del quiste. Normalmente en condiciones hepáticas o pulmonares, estas vísceras contaminadas son nuevamente consumidas por el perro y hace su ciclo. Pero cuando el perro contamina el lugar donde está el hombre, libera estos huevos y son ingresados normalmente por niños con manos sucias, se lleva sobre la boca, genera la infección en el humano. Sí. Entonces acá tenemos un poquito más detallado. El perro libera las heces, estos son, ¿cómo se llama? Genera un ciclo con los animales, pero en el hombre es ingresado estos huevos y genera en el hombre un ciclo intermedio. A nivel digestivo se libera la leucóspora que penetra en el nivel digestivo, ingresa al hígado y en el hígado genera el quiste activo. Principalmente en el hígado y en segundo lugar el pulmón, pero no solamente son los únicos órganos que pueden ingresar, también puede haber lesiones dietéticas en el pericardio, en el corazón, en el cerebro, en la parte ósea también, pero en frecuencia podemos decir eso, primero hígado y después el pulmón. Ya está, es lo mismo, la cósfera atraviesa la pared, circula a través de la porta, ingresa al hígado y después con diseminación sistémica al resto de órganos. La clínica va a depender del tamaño de la lesión. Cuando son lesiones bastante pequeñas, la sintomatología puede ser también bastante poca. Cuando es una lesión de 1 o 2 centímetros, muchas veces en el pulmón no hay mucha sintomatología. Y lo que uno encuentra es por un hallazgo ocasional, por un control que se puede hacer. Pero cuando hay lesiones grandes, ya por efecto de masa sí puede haber molestias. En el hígado también a veces sucede algo parecido. Entonces la afectación hepática es la más común, que se da en los casos, y en el hígado depende del tamaño, en muchos casos pueden ser asintomáticos y se necesita por un control de otro tipo. Entonces uno hace un control, no sé, por un cálculo biliar, por una ecografía habitual y uno ve quistes en el hígado. Y no es tan raro encontrar quistes, a veces uno encuentra a qué se debe, por qué ha pasado eso, y bueno, al hacer los controles, los exámenes se ve el índice diatídico que está sucediendo, ¿no? Cuando es hepático de cierto tamaño, a veces da dolor abdominal, hepatomegalia, lógicamente, y te dicen cuando hay compresión del codeco, los compuestos que eliminan la vía vinas, ¿no? Pero eso no es muy común. La hidatidosis pulmonar, que es la que nos corresponde a nosotros, entonces es un hallazgo normalmente casual. Pocas veces da síntomas, solo cuando son lesiones bastante grandes. Grandes, estamos hablando de 5 o 10 centímetros por lo menos. El quiste se adapta al pulmón y ocupa un espacio y que a veces no tiene síntomas hasta que aparece cuando se rompe el quiste. Y cuando se rompe el quiste da una vómita, que es un vómito, una expulsión de líquido salado, muy salado. Y a veces con membrana, muchas veces no, solamente la eliminación, el vómito de este líquido, de estas características, y que es típico. Y uno cuando hace la clínica, cuando conversa con el paciente, te expliquen qué sucedió, cómo sucedió y qué sensación tuvo en boca. Y al hacer los controles uno ve la imagen de la afectación, ¿no? Entonces, en pulmonarmente es un hallazgo, solamente la clínica si se rompe, ¿no? Cuando genera esta vómita. Y la exploración de este líquido, la que sí no transparente, disculpen, será. Cuando se rompe el quiste, tanto en el hígado, tanto en el pulmón, sí se puede infectar, lógicamente. Genera un ingreso de alguna bacteria y cuando se complica, se complica. Ya es la fiebre hepatomegalia, no tanto por el quiste inicial, sino por la complicación que tuvo por la ruptura. Y cuando hemos hablado de la vómita, ahora algunos pacientes, algunas personas pueden ser sensibles a las membranas, a las sustancias, por la liberación del quiste y genera una reacción alérgica importante. Unos hacen anafilaxia, eosinofilia elevada, un shock anafiláctico, hipotensión, lo que indica, ¿no? Una anafilaxia severa. La clínica va a depender de los síntomas y del tamaño de la lesión, volvemos a decir. Entonces, el quiste diatídico, la clínica va a depender del tamaño de la lesión, ¿no? Quiste pequeño, pocos síntomas, quiste grande, va a dar síntomas de acuerdo al tamaño. La analítica muchas veces da eosinofilia. En un examen de sangre, cuando nosotros pedimos un hemograma, no solamente se pide para ver la hemoglobina, sino se pide para ver la inflamación sistémica y para ver si hay eosinofilos elevados. Y eosinofilia, cuando ves eosinofilia elevada, tiene que ver cuál es la causa de esta eosinofilia. Si es un paciente asmático o un paciente que tiene una parasitosis.
Y dentro de tu grupo de descarte, la alquilosis es importante también considerarla. Y más con la clínica, con el antecedente de dónde vive, qué costumbres tiene, si cría unos animales o hace cosas de pequeño, ¿no? Hay bastantes pruebas, bueno, las imágenes que son las más comunes, la ecografía, la tomografía, la resonancia, y ahí hay patrones en las imágenes que nos ayudan a diferenciar si un quiste complicado o no, un quiste roto o no. Por ejemplo, hay varias clasificaciones para el quiste. Tenemos, en cuanto a la radiografía, cuando hay un quiste simple, es una arquitectura interna ovalada homogéneamente, un grado 1. Un grado 2, cuando hay vesículas redondeadas en la periferia del quiste o vesículas de diferente tamaño alrededor del quiste. Y el grado 3 es cuando hay un quiste muerto, calcificación. Eso sucede a veces en algunos pacientes. Uno ve una imagen y ves una lesión redondeada de irregular tamaño calcificada. En neumología sí van a percatarse que cuando tenemos lesiones calcificadas, son lesiones que tienen normalmente bastante tiempo. Son lesiones que normalmente pueden tener 5 o 10 años de evolución. Para que una lesión pulmonar se calcifique no son meses, son varios años. Este es otro ejemplo de eso, pero en general, cuando vean una lesión pulmonar calcificada, debe tener bastante tiempo. Salvo que sea un teratoma o otro tipo de proceso, pero donde tiene bastante tiempo. Y el grado 4 es un quiste complicado roto con semi-infección. Entonces acá tenemos una radiografía de tórax con un quiste simple, una imagen redondeada, con bordes definidos, con contenido homogéneo interno. Hay otros quistes que pueden tener un contenido aéreo, que está la capa del quiste indemne, pero hay un contenido aéreo en su borde, pero no en forma de nivel hidroaéreo, sino como un borde homogéneo, redondeado superior. Este es un síndrome de menisco que se ve como unos quistes que tienen una ventana aérea superior. Pero vuelvo a decir, el borde superior en este caso es como una concavidad. No es un nivel hidroaéreo. Cuando es un nivel aéreo se considera otro tipo de proceso. Doctor, ¿y ese qué clasificación sería de cola? ¿Tipo 2? No, sigue siendo un quiste inicial. Acá tenemos ya otro tipo de lesiones, ¿ves? Acá tenemos el quiste homogéneo, pero con bordes internos, con quistes pequeños internos. Acá hay diferentes tamaños. Acá por lo menos se ven dos. Sí. Pero tampoco no hay un nivel hidroaéreo, ¿ves? Acá ya cambia un poquito. Acá tenemos ya una lesión homogénea con un nivel. Sí. Y acá tenemos otra lesión, pero con un borde heterogéneo. Esto normalmente se ve cuando se observan las membranas. Las membranas son una especie de tejido de tela ondulante. El centro del camalote le llamaban antiguamente en la radiografía, ¿no? Pero se ve un borde heterogéneo. Y esto es lo mismo, acá tenemos un borde heterogéneo en la radiografía. Y acá tenemos otro quiste contralateral. Acá, midiendo a grosso modo, fácil, esto mide unos 10 centímetros y acá unos 7, 8 centímetros. Acá vemos lo mismo, una lesión con un nivel heterogéneo, con un borde heterogéneo. ¿El camalote? No tiene esa imagen mundial. No tiene. Acá igual, esta es la ventana mediacional y acá tenemos la ventana parenquima. Acá sí se ve la membrana de manera clara. Esta es la radiografía de tórax con un borde medio ondulante y acá se ve en la tomografía, ¿no? Cómo están las membranas. Ahí sería camalote. Sí. Pero este es en la radiografía, en la tomografía se describe de manera diferente. Y acá tenemos ya cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando hay las membranas ya más liberadas, más heterogéneas, ya con un contenido ya distinto. Y acá tenemos también una versión homogénea con un borde basal. Y acá se igual la membrana, ¿eh?
Ve que la tomografía y la radiografía son bastante distintos, ¿no? En la radiografía a veces el patrón puede alterarse, pero una tomografía es mucho más cuando se puede hay que hacer eso, ¿no? En el lugar que se puede. Pero digamos, ¿cuál es la sería radiología? Sí, pero ya cuando... porque acá va a depender de lo que vas a querer hacer, o sea, va a depender del manejo que vas a querer hacer. Normalmente lesiones de ese tamaño, lesiones únicas, es manejo quirúrgico. Y un manejo quirúrgico sí tienes que tener el patrón claro de la lesión, y ahí sería necesario una tomografía. Y ver también que no hay un quiste en otra parte del pulmón, que no supera una placa. Varía un poco. Hay varias, el tratamiento es un poco discutible. Cuando es una lesión única, es quirúrgico básicamente. Cuando es una lesión más de 5 centímetros, es básicamente quirúrgico. Se saca el quiste, algunos dan tratamiento igual para diabetes antes o después de la cirugía, pero el tratamiento es básicamente quirúrgico. Cuando son varias lesiones pequeñas, el tratamiento es médico básicamente, porque no se pueden operar, si hubiera quistes en ambos pulmones no se puede operar los dos pulmones, y si son lesiones pequeñas, menos, es difícil. Ahora, si es una lesión grande, una lesión pequeña, hay un poquito variable. Algunos que dan tratamiento médico durante un tiempo para que mejore la lesión pequeña y se opera la lesión grande. ¿Ya? Pero así en resumen, lesión única grande, quirúrgica. Lesión única grande, quirúrgica. La serología es específica, se usa poquito o el serolog para nosotros. Y bueno, la función aspiración no se debe hacer. O sea, si tienes un quiste homogéneo, no roto, no hay que punzarle, hacerle biopsia, no. El diagnóstico sería por la clínica y por serología hemática, posámica. No hay que punzar el quiste, ¿no? Eso nunca se hace. Se saca el quiste ya en su total dimensión en cirugía, si fuera el caso, o sea, tratamiento médico, pero no se perfora el quiste. El tratamiento. Entonces, el tratamiento es quirúrgico, no se quita todo el quiste, y la lesión periquística, que es como una capa que bordea la lesión. A veces para disminuir el riesgo de sombra, algunos hacen el tratamiento antes o después de la cirugía con tratamiento médico. Se habla solo para secuencial. Algunos, ¿cómo se llama? Hay varias observaciones, pero la mayoría trata, así como indica la diapositiva, se da un tratamiento 1 o 2 semanas antes de la cirugía, se opere, se da tratamiento mucho tiempo después. Quizás no complicados, entonces el tratamiento percutáneo, a veces hace inyección con agentes psicoicidas, pero no, el tratamiento es básicamente quirúrgico. Esto lo he visto muy poco, yo acá que hagan colocación de alcohol o suelo hipertónico, no, cuando se puede extirpar, sí. Esto podría ser en zonas quizás que no pueden ser invadidas por cirugía, como si hay un quiste por ahí hepático, cerca del colegio, una vía biliar que puede tener obstrucción, ahí quizás se pueda hacer eso, ¿no? En pulmón básicamente es quirúrgico. Doctor, una pregunta. ¿El hígado sería quirúrgico también? Sí, el hígado también es quirúrgico, pero va a depender también de la zona que está afectada. Si está cerca a vías biliares es un poquito más delicado el tiempo. El hígado es un órgano bastante grande, es un órgano bastante noble también, que una vez extirpado vuelve a crecer, pero zonas del hígado. Creo que el segmento 1, 2, 3, 4. Pero las zonas más centrales que están cerca de las vías biliares de Corea del Sur, también hay que tener cuidado en la invasión, en la extirpación de la lesión. Hay manejo entre más médico y quirúrgico de mayor tiempo probablemente. Probablemente sea tratamiento médico más semanas y se reseca lo que queda, lo que no responde muy bien al tratamiento médico. Tratamiento médico con pastillas, ¿no? Entonces, el tratamiento médico se ha indicado para quistes múltiples. ¿Por qué? Porque no se puede operar todas las lesiones. Si fueran múltiples lesiones en ambos pulmones, no se va a extirpar todo. Por eso el tratamiento médico. Cuando son lesiones pequeñas, menores de 5 centímetros, se puede plantear también. O cuando hay otro riesgo quirúrgico, sea un anciano, 90, 80 años, una persona, no sé, con una inmunosupresión incapacitante, que está en quimioterapia, cosas así, podría ser. O profilaxis postoperatoria, ¿no? Y la alimentación es de lo más comúnmente usado, normalmente se da en ciclos, de 3 a 6 ciclos, normalmente se da ciclos por meses. Hay también varias formas de dar, pero de la más común es dar 3 a 6 meses diarios medicamentos. O 1 a 2 semanas antes de la cirugía. Y después postoperatorio 1 a 3 meses. Pero se entiende que son tratamientos largos. Sea operados o no operados, los tratamientos son por varios meses. Acá tenemos las membranas y algunas veces
principal lesión pulmonar. Y las calcificaciones a veces no requieren tratamiento. Cuando son, como hemos mencionado, estas lesiones crónicas, antiguas, a veces no necesariamente son solamente tratamiento médico y seguimiento con el tiempo y ver que esa lesión calcificada no cambie, no aumente. ¿No? De acá vamos a tomar un receso, chicos. Entiendo que su delegada tuvo una conversación para el examen, ¿no? Yo pensé ya de comentar, ya de comentar. Ya tomamos unos minutos. Gracias, doctor.